tiene que ver con un proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65. Y como acá coincide además, y están todas las interpretaciones y miradas subjetivas sobre el tema, involucra, por ejemplo, a muchos de los prisioneros de Domingo Arenas, bueno, la cosa adquiere un tono de polémica muy profundo y muy interesante. Vamos a repasar un tape de Telemundo que tiene algunas voces, por lo pronto de las partes más que se sienten más afectadas, y después vamos a debatirlo en el panel. ¿Les parece? A ver, por favor. Lo que le pedimos a los señores senadores fue que por unanimidad resolvieran aconsejar al plenario que integran que se sancionara la ley de humanización. Este proyecto tiene deficiencias técnicas muy importantes y sustantivas muy importantes, y que por lo tanto hemos recomendado no aprobarlo. Este proyecto es en función de beneficiar algunos criminales de lesa humanidad, tanto los ya condenados como los que se condenen en el futuro. El proyecto agrega un artículo a la ley vigente que permite la prisión domiciliaria de imputados y penados mayores de 65 años, excepto en casos de violación, homicidio agravado y crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos después del año 2006. Se aleja de la situación de fondo, esto es, no libera a nadie, no está condonando ningún tipo de pena. El punto central, uno de los puntos es que no se puede establecer un régimen de prisión domiciliaria automática para determinado grupo de población. Eso tiene que ser resuelto caso a caso. El objeto que esgrimen de hacer una protección de los presos en ocasión de que hubiera necesidad por alguna problemática de salud, ya está contemplado en la normativa vigente. Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre este proyecto de ley? Lo habíamos estado abordando hace unos días, pero bueno, lo está estudiando el Senado. ¿Qué pensás, Pepe? Y pienso que es una ley que tiene nombre y apellido y no está mal para quienes la plantean, pero creo que se debería transparentar y decir, bueno, lo que nosotros queremos es esto. En este caso, más allá de que se diga no se va a liberar, pero en realidad se está hablando de la prisión domiciliaria. Se argumentan razones humanitarias, pero el propio Petit, que es el comisionado parlamentario electo por todos los legisladores de todos los partidos, debe ser el representante a nivel parlamentario que tiene más apoyo, desde el punto de vista político, claramente dice, no, pero esto hay que definirlo caso a caso. Y no como una prerrogativa de... A ver cuánto tenés, 65 en adelante, todos para afuera o a... ¿De qué tendría que depender? ¿Del tipo de delito que cometiste? Bueno, el 40% de los delitos de mayores de 65 años son delitos vinculados a abusos sexuales, lo dijo el propio Petit. Por otro lado, a mí hay algo que sí me rechina mucho y es que se hable de presos políticos. Me parece ofensivo para la democracia de este país, para los distintos gobiernos que han transcurrido hasta el momento, incluyendo al actual. Claro, ¿hay presos políticos en Uruguay o hay presos por crímenes de lesa humanidad? Claramente no hay presos políticos. Bien, Ale. Bueno, ya que este fue el punto final, me agarro de ese tema para decir que no, justamente uno de los asuntos sobre los cuales tenemos que estar orgullosos todos en la construcción colectiva e histórica de la República, y que con tropiezos ha ido evolucionando desde la recuperación democrática, y es que en Uruguay, fiel incluso a los guarismos internacionales que ponen a Uruguay como una alta calidad de democrática y de vigencia del Estado de Derecho, por supuesto que no hay presos políticos. De ahí que tanto nos indigna cuando hay presos políticos en otros lugares, y lo reclamamos y lo decimos. En mi caso, por izquierda o por derecha, como fuera, no ha lugar, no corresponde. Eso no ocurre en Uruguay, los ciudadanos. Es más, en Uruguay hubo personas que en nombre del Estado cometieron los más increíbles y atroces crímenes que cualquier persona pudiese imaginar, y aún en algunos casos esos crímenes están impunes, aún en algunos casos esos criminales están impunes, pero en todo caso, en los diversos procesos judiciales que han, los que sí debieron pasar por los estrados judiciales, pasar por esa instancia, tuvieron las más plenas y absolutas garantías del debido proceso. Eso es una cosa que distingue al Uruguay y que debe enorgullecernos a todos. Digo asimismo que con relación a este asunto, la prisión domiciliaria
incluso la prisión domiciliaria en casos humanitarios que pueden incluir la salud u otras circunstancias, es algo que ya existe en la norma, es algo que ya existe en la ley y es algo que la jueza o el juez puede otorgarlo. De hecho, se ha otorgado. Y de hecho, algunos de los más grandes criminales en nuestro país incluso están en prisión domiciliaria. Algunos incluso ya no viven y la muerte les alcanzó en sus propios domicilios. Me parece que es un asunto que nos haría daño y que mandaría, creo que lo dice el comisionado también, un símbolo inadecuado. Pupo. Bueno, hay que ver cuáles son los orígenes de este problema, ¿no? Otro de los líos que heredamos de José Mujica, de Pepe Mujica, porque todo esto viene de la presidencia, no cuando Pepe Mujica era legislador, no cuando era guerrillero, no cuando era ministro de Agricultura, no, cuando era presidente de la República fue el que tiró la idea al ruedo, después la fue emprolijando y después, recuerdo, eso fue en el 2011, pero en el 2014 ya no quedó solo Pepe Mujica en la izquierda. Un diputado de otro sector, de un sector en el cual no es muy afín con el MPP, que es la gente de Astor, y el diputado Jorge Orrico, empezó a desarrollar la idea, empezó a decir que le parecía interesante la propuesta de Mujica. Quiere decir que dentro de la misma izquierda, esta idea encontró un terreno fértil para que alguien la fuera desarrollando y al final quedó en nada, como las cosas de Pepe Mujica. Pero claro, quedó en nada, pero la gente obviamente de Cabildo Abierto, que es un partido que yo considero un partido corporativista, obviamente que se va a agarrar de ese envión. Y a ese envión hay que sumarle otra cosa más, que es los informes que presentó el año pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos recogiendo la Comisión de Prevención de Tortura de Europa y algún informe que también recibió de la Corte Interamericana pidiendo que hubieran medidas alternativas a la prisión con cárcel por todos los temas vinculados al coronavirus y al COVID. Quiere decir que todo eso lo agarró Cabildo Abierto, obviamente, con colegas de armas, con gente que fue quedando presa y obviamente hoy para ellos es un tema de principios y es un tema que quiere llevar adelante y nos meten en un lío a todos, a todos. Entonces yo me gustaría decir algunas cosas. La primera cosa es, si tengo que afiliarme a una teoría, me afilio a la teoría del extinto exministro Jorge Larrañaga, que en esta materia específicamente, él decía: yo al voleo nada. Así que al voleo yo no estoy de acuerdo que se lleve adelante el proyecto de ley que presenta Cabildo Abierto tal cual lo ha planteado. Ahora, si la cosa me plantean a mí, y no solo lo planteo yo, porque ahora hace pocos días el propio Mujica volvió, algo vinculado a edades más avanzadas, como puede ser los 75 años que planteó Mujica o los 70 años que es el símil al tema de la pensión de la vejez. Si me dicen de que esto llevarlo en vez de una ley al voleo, una ley para todos, una ley que habilite una revisión nuevamente caso por caso, porque yo creo que en esto tiene que haber una casuística y porque además presiento que hay casos a nivel de la justicia que no se pueden comparar. Yo tengo la presunción, por lo menos una presunción razonable por las cosas que he investigado, que allí adentro de Domingo Arena hay gente que hizo terrorismo de Estado y que a mí no me dolería nada que cumplieran toda la condena y que se pudrieran en la cárcel. Pero también tengo el olfato y tengo la información de que hubo gente que allí fue formalizada solamente con la voz de un testigo o dos testigos que dijeron que por el color de pelo lo habían reconocido o por el tono de voz. Entonces, en esos casos, me pregunto ¿qué valor pueden tener esas pruebas para inculpar a alguien luego de 40, 45, 50 años? Si sumo todo esto, me siento afín a reconsiderar un planteo o un proyecto que corrija este proyecto que es malo de Cabildo Abierto y que lo lleve a una revisión caso por caso. Si se hace una revisión caso por caso... ¿Pero y qué va a hacer cuando lleguen al caso del que, por ejemplo, tú planteaste, parece que está injustamente formalizado? Yo no sé, yo no estoy hablando ni siquiera injustamente, yo creo que hay datos un poquito más objetivos, porque ni siquiera todos los que están allí tienen sentencia de condena. O sea,
Me parece que ahí Claro, ya tenés pero un proyecto de ley cubriría a los futuros condenados. Ahí ya tenés una primera discriminación. La otra es los que están condenados y los que pueden estar formalizados a partir de ahora. Fíjense que en este año ya hay 13 casos nuevos. En este año estamos en democracia y en un gobierno de coalición multicolor. Así que me parece que hay casos para discriminar y lo que hay que atender, me parece, es el caso a caso. ¿Y qué pensás, perdón que interrumpa, porque es una discusión en paralelo, Sí. pero que tiene obviamente raíz en la resistencia que genera para muchos este proyecto de ley de Cabildo Abierto, y eso de que tiene nombre y apellido? Y lo que decíamos al principio, ¿hay presos políticos o no en nuestro país? Porque los hijos y familiares de justamente presos, procesados, y hablamos no solo de familiares de militares, también de policías y civiles que han sido procesados e incluso condenados por delitos cometidos con anterioridad al año 1985 y configurando lo que ellos entienden además es pasar por arriba de la voluntad del pueblo y piden que se derogue la ley interpretativa de la de caducidad. Ellos entienden que son presos políticos. Bueno, a ver, si yo me afilio a la teoría de que hay presos políticos en el Uruguay, le estoy haciendo un muy flaco favor a la democracia uruguaya porque estaría hablando de que el principio de separación de poderes está absolutamente violado, estaría atentando contra el profesionalismo de las personas, de los auxiliares de justicia y de la justicia en sí mismo. Lo que sí digo es, ha habido una cierta vocación de venganza que se transmitió de alguna manera en una cultura que recibieron determinados fiscales, que a mí me parece de recibo que eso se revise y que se revise, ya digo, como decía el exministro Larrañaga, al voleo nada, pero caso a caso me parece de recibo que se revise. Así que estoy de acuerdo no en los 65 años, estoy de acuerdo en edades mucho más avanzadas y si se revisa caso a caso. Bien, antes de hacer la pausa, a la vuelta de la pausa, ¿sí? Les recuerdo que tienen que conocer